Las primeras palabras pronunciadas en una corte, sí, con la venia de la corte. Esto sugiere una humildad que puede no ser característica de la profesión legal a la que pertenezco. Es un sentimiento que invoco como fuera, y lo hago porque vengo escuchando intensamente las muchas presentaciones del día de hoy y ayer, y en el seminario el día anterior sobre seminario y emoción. Y de hecho es un bosque muy denso de información, análisis, argumentos y posiciones. Y por eso no es fácil para los pensamientos independientes de uno que encuentren asidero y cómo crecer. Pero lo que quiero hacer es compartir los pensamientos que han surgido en mi mente en estos 2-3 días. Las palabras pedir perdón, disculpe y utopía han tomado de una obra de Koskiniemi, tal vez el máximo filósofo de derecho internacional, un abogado y filósofo finlandés, quien describe el derecho internacional como algo entre disculpa y utopía. Miremos primero algunos de los términos que utilizaré la expresión un conflicto armado interno que tenemos en el concepto del seminario, que de acuerdo con el derecho internacional en definición es violencia armada prolongada entre fuerzas del gobierno y grupos organizados violentos. Y transición de un conflicto armado interno a la paz. Este proceso pasa por etapas: cese de fuego, cesación de hostilidades, arreglo de paz o aceptación de la situación de facto y una paz duradera. De justicia distributiva, con esto quiero decir solo acceso a la satisfacción de necesidades básicas sociales y económicas en un Estado u otra comunidad política. Creo que hay dos agrupamientos que sobresalen para este seminario en cuanto a injusticia social, la injusticia social causada por conflictos armados internos. Primero es este nexo con la propiedad, ¿no? La propiedad de tierra, la destrucción, daño de propiedad de un lado, y también tenemos pillaje o toma forzosa o provocar el abandono de la propiedad. Puede ser tierra privada, puede ser un negocio privado, pueden ser cabezas de ganado, pueden ser casas, pertenencias o también propiedad pública. El segundo agrupamiento tiene que ver con aquellos que no fueron desplazados sino permanecen en la tierra y tal vez quedan sometidos a un régimen de discriminación o persecución que afectará directamente el ejercicio de sus derechos sociales y económicos y su justicia social. Entonces puede haber discriminación de este grupo en particular en cuanto a acceso igual al trabajo, a la salud, a los servicios públicos, o quedan excluidos de la protección en el régimen de seguridad pública o restricciones en libertad de movimiento u otras violaciones fundamentales de derechos humanos. Estos dos agrupamientos de discriminación pueden ser temporales o indefinidos en cuanto a sus efectos, dependiendo del estado de la línea de frente en el momento en que cesa la hostilidad, control territorial o el carácter del nuevo régimen va a permitir que la gente retorne, les va a restaurar sus derechos. Si miramos los dos clusters y los comparamos con el idioma oculto del derecho, que es el interés que protege la ley, en todos los campos de la ley, en todos los sistemas jurídicos hay un lenguaje de Rechtsgüte, de los intereses legalmente reconocidos. El derecho está ahí para servir esos intereses. En la ley criminal internacional relevante al conflicto armado interno tenemos una jerarquía más o menos establecida de estos derechos legalmente protegidos. Arriba, el interés de permitir que un grupo siga existiendo. Esto lo protege la prohibición contra el genocidio, la protección después de la vida del individuo, crímenes de exterminio, asesinatos
asesinato doloso, en fin, todos los otros males de la guerra. Luego la integridad física y mental de la gente, la prohibición contra la tortura y el asalto sexual, libertad personal, prohibiciones en el interés de la libertad personal y en interés de impedir que se detenga a la gente ilegalmente, también impedir que haya movimiento forzoso, deportación o exilio interno. Luego el derecho a no ser discriminado, el derecho a la persecución, que es un crimen contra la humanidad, viola esto, y en el derecho internacional los crímenes es la destrucción de la propiedad y también el pillaje. ¿Qué significa todo esto si aplicamos este lenguaje de Rechtsgute a los dos agrupamientos de discriminación, de injusticia causado por el conflicto armado interno? Primero, que estas jerarquías de derechos protegidos legalmente reflejan la gravedad del posible crimen internacional cometido. Segundo, que la gravedad es el criterio fundamental en elegir y darle prioridad a los crímenes internacionales para el enjuiciamiento. Tercero, los actos relacionados con la propiedad y también medidas no físicas de persecución quedan abajo en la jerarquía. Cuatro, esta conducta raramente se le da prioridad para investigación y encauzamiento en aislamiento, sino más bien en combinación con otras violaciones de la vida y la integridad física. A lo mejor, sin embargo, como punto quinto, puede ser justificable anotar que los crímenes contra la propiedad y la persecución no física se subrayan en términos no temáticos, lo mismo que se ha hecho con el asalto sexual y el reclutamiento de soldados infantes como temas particulares a perseguir. Vamos a mirar las primeras y segundas consecuencias negativas de estos dos agrupamientos que miramos primero. ¿Qué tenemos? Tenemos redistribución forzosa. Estoy usando redistribución diferente a otros conferencistas. El status quo puede verse como una distribución X de tierra, propiedad y bienes. Después de que alguien le quita a alguien tierra o propiedad en un conflicto, esto ya es una redistribución. Puede ser forzosa esta redistribución y como tal puede ser un crimen o una violación de la ley. Y segundo, tenemos la restricción en el eje, que son los derechos fundamentales violados. Ambos casos pueden ser de facto, basados en la posesión de la propiedad, en el poder de imponer o mantener la destrucción de los derechos fundamentales. Puede aceptarlo el Ejecutivo y el Judicial sin cambios en la ley. Puede cimentarse por enmienda legislativa, puede ser soportada por Ejecutivo o jueces por la nueva ley, o puede ser aceptada por un actor no estatal con control territorial cuando el Estado ya no controla el territorio en donde se tomó la tierra o se violaron los derechos. Y luego está la lista de consecuencias negativas secundarias, que es larga y se puede alargar mucho más. Desplazamiento, quedar sin hogar, pobreza, incapacidad de la víctima de transferir sus capacidades a otras profesiones, problemas de salud mental o física, pueden ser considerables, problemas de seguridad si se quedan y también si han sido desplazados, si eran líderes de la comunidad de la que se desplazaron. Habrá problemas de recursos y de administración en las comunidades que tienen que absorber números grandes de desplazados, y puede haber también las amenazas que provienen del extrañamiento, de la alienación del Estado, porque el Estado les quedó mal, los victimizó, no los protegió, no les protegió su propiedad.